bueno, en ese camino que me tocó emprender, pasaron muchas personas. Hoy somos un grupo que tenemos no solamente biólogos y genetistas, sino microbiólogos, veterinarios, abogados, psicopedagogos. Tenemos 3 patas bien diferenciadas que son, y representamos a la Facultad de Ciencias Exactas, de Agronomía Veterinaria y de Ciencias Humanas de nuestra universidad. Yo hoy les traigo solo la parte que tiene que ver con la salud humana, porque también hacemos educación, tenemos una parte de nuestro proyecto y lo que tiene que ver con legislación. En realidad la legislación surge y lo incluimos dentro de nuestros proyectos para que nos analizaran las leyes y la normativa en realidad que teníamos en la provincia de Córdoba, para ver de qué modo a partir de nuestros estudios podríamos colaborar con cambiar algunas cuestiones que nos parecían que no estaban demasiado correctas. En especial nosotros decimos que el deterioro del genoma humano, de todos nuestros genes, en realidad es uno de los muchísimos retos que se plantean en este modelo actual de desarrollo económico, y eso fundamentalmente por 2 cuestiones. Una, que es el uso de los recursos naturales, que bien lo ha especificado y lo ha explicado Rafael, y otra porque el daño al ADN en los organismos puede pasar inadvertido. Y acá es lo que nosotros hicimos principalmente foco. A ver, ¿qué sucede en los organismos cuando son sometidos a pequeñas concentraciones de estas sustancias tóxicas por un tiempo largo? Porque es lo que se llama, bueno, toxicidad crónica. Nos interesaba estudiar precisamente eso. ¿Qué pasaba con las poblaciones que están expuestas por largo tiempo a concentraciones que les llegan y que son relativamente bajas, que no causan inmediatamente un efecto, ¿sí? No la intoxicación denominada aguda, que se sabe y que está más descrita de algún modo en poblaciones humanas, porque exponernos a una gran cantidad de tóxicos seguramente ocasiona una reacción inmediata que tiene que ver muchas veces con problemas gastrointestinales, problemas que comprometen el sistema nervioso y otras cuestiones que son de fácil, o podríamos decir, visibles. Nos interesaba ver si está causando algo que no estamos viendo y que puede traer consecuencias. Y de allí el estudio al ADN de estas personas expuestas. En realidad lo que se llama genotoxicidad. ¿Por qué es esto de la genotoxicidad? ¿Qué ocurre cuando hay un daño a nivel del material hereditario? Es decir, un daño genético, que puede ser por procesos que son propios, internos del organismo, o por procesos o cuestiones ambientales, externas. Ahí ustedes bien lo tienen, procesos endógenos, internos o agentes que vienen del ambiente. Generalmente lo que sucede en el organismo es que ese organismo repara el daño que ha ocurrido, porque estamos en constante situaciones que nos están dañando de alguna manera, o que lleve a esa célula que ha sido dañada a la muerte celular, o sea, que la elimine. Si ocurre la reparación o la muerte celular programada, no va a ocurrirle nada. Pero ¿qué sucede cuando esos mecanismos son rebasados? Es decir, ya no pueden soportar más y el tóxico se integra al organismo y la lesión se hace permanente. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Vamos a tener que considerar si es en células del cuerpo, es decir, células somáticas que le llamamos, podemos derivar, o sea, esa lesión se hace permanente. Todos sabemos ya, y eso está más que demostrado, que a partir de una lesión permanente se origina el cáncer, una neoplasia de distinto tipo, y si ocurre en células germinales, como pueden ser los espermatozoides o los óvulos, y bueno, tendremos en esa persona problemas reproductivos y en su descendencia enfermedades hereditarias y malformaciones.
tanto los problemas reproductivos, como las enfermedades hereditarias, como las malformaciones, como el cáncer, eran todas las situaciones que nos relataban los médicos de pueblos en la provincia de Córdoba que estaban apareciendo en una frecuencia que era llamativa. Así nos dijeron las primeras veces. Estamos encontrando situaciones o neoplasias o cánceres que no estamos acostumbrados a ver. Esos fueron los primeros, profesionales que se acercaron a nosotros y nos dijeron: ustedes están estudiando material genético de las personas, miren, estamos viendo esto, queremos que hagan un monitoreo en personas que están expuestas. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo se evalúa el daño genético? Nosotros utilizamos 3 test o 3 ensayos para evaluar el daño a nivel genético, lo que se denominan aberraciones cromosómicas, y acá ustedes tienen esto que son a partir de una muestra de sangre normal, como si se fueran a hacer cualquier estudio de rutina, se hace un procedimiento especial y se obtienen este tipo, ¿sí?, de figuras. Esto es una fotografía del microscopio, esto es lo que vemos y analizamos, estos son los cromosomas de una persona, y tenemos que ver que todos estén íntegros, que es como debe ser. Si se rompen en algún lado, es lo que llamamos, este cromosoma ha sufrido una aberración, es decir, esto es una aberración cromosómica, no tiene que estar roto. Sabemos que si está roto, eso ha sido causado por algún agente, que puede ser interno o externo, como yo les decía. Mientras, o sea, uno toma siempre una persona que no esté expuesta a ese agente que nosotros queremos probar si causa o no causa este efecto. Entonces, ¿qué hacemos? Estudiamos poblaciones que no tienen las mismas condiciones que esas poblaciones que estamos analizando. Entonces, una es el referente y otra es la que queremos estar probando. Otro de los ensayos son los micronúcleos, que les hablaba, bueno, acá tienen otra de las rupturas cromosómicas. Otras son los micronúcleos. En realidad, es lo que les hablaba Rafael en células de anfibios, nosotros lo hacemos en células humanas. Se induce a esto, la célula en realidad tiene que estar con estos 2 núcleos y no presentar estas situaciones que son micronúcleos, como los ven aquí, porque eso es significativo de que está expuesta a algún agente que causa esta ruptura. Estas son células sanguíneas, micronúcleos de células de sangre, y esta es una célula de la mucosa bucal que nosotros pusimos a punto esta técnica en nuestro laboratorio precisamente por ser una técnica que no es invasiva. No es lo mismo tomar una muestra de sangre que pasar un hisopo por la boca y quedarnos solamente con eso. Ese fue uno desde el punto de vista de la técnica que nosotros queríamos incorporar al laboratorio precisamente para estudiar poblaciones de niños y no tener que tener una técnica que fuese invasiva. La otra es a otro nivel mucho más fino, si pudiéramos decirle, que es el ensayo Cometa. Ese es un núcleo, se hace con muy poca sangre que se utiliza. Eso es un núcleo de la célula que se lo expone a un campo eléctrico, y si ha sufrido algún daño, fíjense cómo se desgrana de alguna manera y contamos la cantidad de esos núcleos que han sufrido ese inestabilidad o desgranamiento, como se observan en las fotos. Así de simple es, si ustedes ven, no necesitamos un laboratorio con de gran infraestructura ni de grandes aparatos. Lo hemos hecho en la universidad, empezando teniendo absolutamente 1 o 2 cosas y nos prestaban el resto, es decir, que no necesariamente tenemos que tener algo demasiado sofisticado para hacer esto. Sí hay que tener experiencia en la lectura de esta situación. El primer trabajo nuestro, y acá voy a pasar rápido los primeros pasos que dimos, porque como en todo trabajo que uno quiere empezar con poblaciones humanas, en realidad empezamos con modelos de animales.
¿sí? Este es un trabajo que lo hizo el doctor Mañas, Fernando Mañas, que es uno de los integrantes desde el primer año de nuestro grupo, es su tesis de doctorado. Hizo la medición de genotoxicidad a través del ensayo COMETE del micronúcleo en ratones, en un modelo vertebrado, y lo que se obtuvo es que hay un aumento de daño genético tanto en la médula como en la sangre de ratones que fueron tratados a distintas concentraciones de glifosato. Recién el mes pasado son 2 tesis de licenciatura que hicieron 2 de los chicos que trabajan con nosotros. Acá probamos una formulación comercial de glifosato comercial Atanor, que es el glifosato Atanor 2, que es industria argentina, a través de 2 test. Acá hicimos uno mediante el test de Allium cepa, que es de cebolla, bulbos de cebolla, a distintas concentraciones. Esto, como ven ahí en el gráfico, es el control negativo, es decir, que es el bulbo sin tratar, o sea, sin ponerle absolutamente nada, y estas son glifosato, ¿sí?, en 3 concentraciones diferentes, y esta es la formulación comercial del glifosato Atanor 2. Fíjense, las concentraciones que se usó, y creo que esto es importantísimo de destacar, fueron entre 2.000 y 10.000 veces menores a lo que se utiliza en el campo. Y eso nos dio resultados significativos tanto para el glifosato como principio activo como en formulación comercial. Otro de las tesis en linfocitos humanos, es decir, en sangre humana. Este es el control negativo, estas son las 3 concentraciones, acá son 160 veces menores que lo que se utiliza en campo, y también nos dieron resultados significativos comparados con el control negativo. La última tesis, no solo que usamos concentraciones acá 80 veces más bajas y siguen dando significativos, es decir, cuando les digo hay diferencias significativas, esto se traduce de esta manera: causa daño en el material genético. Probamos también cipermetrina en concentraciones 20 veces menores de lo que se utilizan, y clorpirifos en concentraciones 300 veces menores. Ahora estamos tratando de comparar la mezcla, que era lo que hacía hincapié Rafael en esto, y que sí es muy importante, y en especial cuando se consideran poblaciones humanas expuestas, porque en realidad estamos expuestos a eso, a mezclas de estas formulaciones. Tanto la cipermetrina como el clorpirifos, ¿por qué los elegimos? Precisamente porque los relevamientos que hacemos de aplicadores de plaguicidas son los plaguicidas más utilizados en nuestra provincia. Decimos que pasa desapercibido y demás. Nosotros tenemos como objetivo principal proteger, y eso está dentro de los objetivos de la genética toxicológica, de esta genética que estudia el efecto que causan los contaminantes sobre el material genético, proteger el acervo genético humano, estudiarlo mediante pruebas de genotoxicidad, aquellas sustancias a las que estamos expuestas, y principalmente la prevención. Porque adelantándonos, como es algo que no lo vemos inmediatamente con un efecto, podemos estar diciendo que aquellas poblaciones que están con un daño aumentado en su material genético son poblaciones que están en riesgo de que a mediano o a largo plazo les sucedan estas situaciones que decimos que se desprenden de las rupturas del material hereditario, el cáncer, las malformaciones o las cuestiones hereditarias y demás. ¿Toda la población está expuesta? Sí, en realidad todos estamos expuestos, pero hay poblaciones que son más vulnerables unas que otras. Nosotros comenzamos estudiando aplicadores, que son las personas que están expuestas directamente a las sustancias estas químicas. Y luego pasamos a estudiar los ambientalmente expuestas, porque por las características que tienen las poblaciones que estudiamos, están muy cerca de aquellos lugares donde son pulverizados. Entonces les llega
esas pulverizaciones, o sea, ¿qué es lo que se escucha en general? Siento olores, me llega el rocío, pasan los aviones, pasan los mosquitos al frente de mi casa, bueno, todas esas situaciones que eran irregulares y a las que nos decían que estaban sucediendo. Entonces dijimos estudiar poblaciones expuestas ambientalmente, pero ambientalmente desde ese lugar, que reciben toda esa concentración y esa cantidad de plaguicidas a través del aire. Además por las características climáticas que tiene nuestra provincia también. Y fundamentalmente, como les decía, pusimos a punto una técnica para estudiar lo que creemos que hay que darle mayor protección, que son los niños. Y esto tiene que ver directamente, una vez me invitaron a dar una charla en el Garrahan, y ahí vi esa realidad, y hay gente que está trabajando en este sentido, del aumento de las leucemias en niños y de los aumentos de cáncer de cerebro, tumores cerebrales, que no son frecuentes o que no tenían la frecuencia que están teniendo. Y entonces me preguntaban, ¿pero qué estará pasando con esto? Porque vienen de las arroceras, vienen de campos que son pulverizados, de sembrados de soja, o sea, las enfermeras en especial planteaban esa situación que les contaban las madres de estos niños. Es muy, creo, obvio, y todos los que tienen relación con la salud se sabe que los cánceres en niños generalmente, y un alto número de ellos, se deben a exposiciones intraútero cuando se están formando, es decir, exposiciones de la madre, porque si no, no deberían ocurrir. Y las leucemias son uno de los cánceres más significativos en este sentido. En las edades tempranas, y que aparezca una leucemia, lo más probable es que se deba a la exposición que ha tenido ese individuo cuando ha estado formándose. Literatura, en especial en aquellos aplicadores, y de los últimos 20 años que estudiamos, de un total de 100 investigaciones revisadas, 73 reportaban resultados positivos, 73 que eran muy semejantes a las situaciones hechas en otros países, pero muy semejantes a la situación nuestra. Y en Argentina, hasta ese momento, estaban trabajos en floricultores de Buenos Aires, que los llevó adelante la doctora Larripa y el doctor Dulut, y en Santa Fe un solo trabajo que era de Simoniello en aplicadores de plaguicidas. Para que tengan una idea, nada más a modo ilustrativo, los países que estaban estudiando el daño al material genético eran países de América del Sur, América del Norte, América Central, Europa, Oceanía, África y Asia. Es decir que las técnicas estaban validadas, estaban siendo usadas, no tenemos información nuestra, ¿sí?, de qué era lo que estaba sucediendo. Y entonces poblaciones expuestas a plaguicidas, fíjense, son 10 los trabajos en este sentido, los del doctor Dulut. El nuestro, el primero que fue en el año 2009, donde trabajamos en aplicadores de plaguicidas en Córdoba, trabajadores frutihortícolas de Simoniello en Santa Fe, y después hicimos trabajadores rurales, personas ambientalmente expuestas, trabajadores rurales, aplicadores, niños, los dos últimos trabajos, que son, bueno, los trabajos que les voy a presentar ahora. En cuanto al daño en el material genético de aplicadores, estos fueron los resultados. Y como resumen, que es uno de los trabajos que ya va a salir más completo, porque estos son los primeros que hicimos, uno en aberraciones y otro en micronúcleos. El último que vamos ahora a reportar es con las 3 técnicas, y fíjense los resultados. En aberraciones, 1,5 veces el valor de los referentes. Por supuesto que hablamos de referentes aquellos que no tienen contacto directo con el plaguicida, que se dedican a cualquier otra actividad, 1,75 veces el valor de referencia en el ensayo de micronúcleos y 13 veces el valor de referencia en el ensayo cometa. Hicimos 3 ensayos porque
tienen distinto tipo de sensibilidad, entonces para hacer un diagnóstico mucho más preciso dijimos, bueno, lo vamos a estudiar desde 3 lugares diferentes. Es solamente por eso, no quiere decir que todos tengan que tener los 3, bueno, pero quisimos hacerlo. Que más estudiamos, porque tenemos otras estudiadas, pero a las que les he traído bien los trabajos que están publicados, y son las vertientes, que es una población muy pequeña, es un triángulo. Y miren cuál es la realidad que tienen, ¿sí? Campos a todo su alrededor. Marcos Juárez, que tiene esto es muy alargado, a diferencia de las vertientes, y acá nos costaba terriblemente establecer medidas de distancias, porque no había desde ningún lugar que tomáramos medidas que pudiéramos, si muestrábamos acá, les llegaban los plaguicidas de acá y les llegaban de acá. Si muestrábamos más acá, volvíamos a tener la misma situación, es decir, no encontrábamos personas que vivieran a más de 1000 metros de los lugares de pulverización. Cuando siempre esto está acompañado de un relevamiento de la población, las vertientes pudimos hacer un relevamiento de toda la localidad, y esto porque es pequeña, porque las autoridades tanto de salud como el intendente, todo el ejecutivo, lo encargó. En realidad dijeron: queremos que se releve toda la población, queremos saber las situaciones que estamos viviendo, cómo estamos viviendo, por casos fundamentalmente de intoxicaciones que habían tenido. Fíjense que son solamente 166 hogares, 571 personas que pudimos encuestarlas todas. Como generalidad, porque esto también este trabajo está publicado, lo pueden ver en detalle, pero creo que lo más relevante es que, dada esa fisonomía que tiene la población, la localidad, el 26% de los hogares, en el 26% se aplica alrededor de la vivienda, es decir, que están en contacto casi directo con esta sustancia. Los plaguicidas más utilizados relataban glifosato, cipermetrina, 2,4-D, atracina, clorpirifos, endosulfán, que lo tuvimos hasta el 2013, como les decía Rafael. El 92% de los pobladores decía no haber recibido información sobre los efectos que les causan, y el 8% informaba casos de intoxicación, el 74% de ellos en personas que aplicaban plaguicidas. En cuanto a los problemas de salud, en realidad los efectos que reporta la bibliografía, y que es mucha, no es que no exista por ahí, cuando escuchamos esas cosas, ay, no hay, o no está reportado, o esto o el otro, no es tan así. Eran el cáncer, daño a riñones y hígado, problemas en el desarrollo, daños en el sistema nervioso, irritación de ojos, erupciones en la piel, defectos en el nacimiento, asma. Bueno, ¿qué encontramos? En la mayoría de los casos están relatadas todas, pero lo más significativo, que en una población tan pequeña, un 2% de las personas relataban haber sufrido algún tipo de neoplasia o cáncer. Un 7% asma o bronquitis crónica, y un 42% irritación, erupciones en la piel, irritación de ojos y demás. Y en cuanto a los abortos, el 27 de 110 mujeres en edad reproductiva habían sufrido al menos un aborto, y que esto estaba en concordancia, porque tampoco tenemos cifras muy ajustadas de lo que se está observando con bibliografía europea. Esta es la situación que se repite en realidad en casi todas las poblaciones de nuestra provincia.